¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de su canal Latidos de Simio. Y bueno, estamos aquí con un nuevo libro, con una nueva lectura que queremos compartir con todos ustedes, con una lectura que nos deparó grandes momentos lectores de emoción, de análisis, de reflexión. Bueno, momentos que nos hicieron una tarde o nos hicieron la vida un poco más agradable. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de novelita por el formato, pero un gran libro que se llama Venablos de Ira de Ney Antonio Salinas, editado por Pinos Alados. Y bueno, vamos a comenzar. Es un escritor chiapaneco y bueno, a mí me gusta hablar de mis contemporáneos, de escritores, digamos, nuevos o que siguen labrándose un camino aquí en Chiapas, de donde soy, lejos de toda envidia. Entonces, por eso mi labor, una labor que yo mismo me he impuesto, obviamente, de hablar de los escritores, obviamente chiapanecos que yo he leído y que creo que merece la pena leer desde mi punto de vista, obviamente. Alguien más puede decir, no, pues te falta este, te falta el otro. Bueno, tal vez no lo he leído y cuando lo lea, bueno, si es de mi agrado, obviamente, le haré un espacio aquí en este humilde canal. Y bueno, obviamente no va a faltar porque ya saben cómo es este país, lleno de a veces, tristemente, de envidias, y en el ámbito cultural no es la excepción, ¿no? Tristemente, como digo, tal vez alguien diga, le estás haciendo publicidad, etcétera. Pues sí, ¿no? O sea, es obvio, este espacio es una invitación a que lean a los autores mexicanos, extranjeros, chiapanecos. Soy de Chiapas, me gusta que mi literatura o la literatura de mi estado pues trascienda las fronteras estatales, nacionales, ¿no? Que llegue a muchos más lectores. Y bueno, así que si alguien reclama, bueno, realmente a mí nunca me ha importado lo que la gente piense. Eso sí, la tengo bastante clara. Y bueno, ya lejos de eso, esta breve introducción un poco irascible, como el libro que vamos a hablar de hoy, Venablos de Ira, es la segunda novela que leo del escritor Ney Antonio Salinas. Brevemente leo su biografía. Él nació en 1979 en Tiltepec, municipio de Jiquipilas, aquí en Chiapas. Bueno, este libro ya previamente hice aquí una reseña de su novela anterior, que pertenece a una pentalogía. Ese es el segundo libro, que bueno, al cual vamos a hablar brevemente. Tal vez, ya saben que a veces me extiendo demasiado, y bueno, hoy quiero hablarles de este libro, por cierto, bastante, muy bonito formato, bastante llevadero. Ese sí parece más de bolsillo que los de bolsillo que vende. Y bueno, eh, y entonces, bueno, mientras estaba yo leyendo este libro, y tal vez alguno por curiosidad y analizando el título, vio que dice Venablos de Ira, ¿no? Y bueno, tal vez algún curioso y se preguntará por el título, ¿qué es un venablo? ¿Qué son venablos? Y bueno, y como yo no soy diccionario, aunque mis alumnos lo piensen, ¿no? O piensen lo contrario, a veces me ha pasado, es nada más una cuestión personal. Profe, ¿qué significa esto? Si no lo sé, les digo, pues no soy diccionario, ¿no? Tienen el acceso a internet. Bueno, eso pasa, algo bastante curioso. Pero bueno, me fui a investigar porque realmente no sé qué significaba venablo. Y según la RAE, aquí en mis anotaciones dice, viene del latín venabulum, que es lanza de caza, y esta a su vez de venari, que es cazar, y además que este vocablo se documenta en la primera mitad del siglo XVIII, que es un arma blanca, arrojadiza, parecida a una lanza corta, con el hierro en forma de hoja de laurel, que se dispara con las manos. Aunque también existe una segunda definición que a la letra dice: expresión de reprobación, crítica o enojo contra alguien o contra algo. Bueno, eso es lo que nos dice ambas o dos definiciones de la palabra venablo. Nada más para hacer la aclaración. Y como siempre le digo, también le digo mucho a mis alumnos, si algunas palabras no entiendes de lo que estás leyendo, por ende no vas a entender lo que estás leyendo. Y bueno, Venablos de Ira de Ney Antonio. Vamos a hablar de ese libro entonces. Y bueno, en ese sentido,
vamos a hablar de esta novela que está ambientada en el año 2009. Es una novela, digamos, de alguna manera llena de furia, de ira, como lo indica el título, pero vamos a ver si esto es cierto, ¿no? Porque uno se puede llevar el prejuicio de que por el título de eso se va a tratar, ¿no? Pero bueno, como les decía, Venablos de Ira, editado por Pinos Alados. Este libro salió en el 2023, en su primera edición. Y bueno, yo aquí tengo este ejemplar, por cierto, firmado por el autor. Y bueno, es una novela dividida en principio en tres partes, ¿no? Pero que también tiene un prefacio, a una manera de prefacio llamada Algunas calles, ¿no? Es el prefacio, aquí viene, se los enseño, dice Algunas calles a manera de prefacio. Y bueno, ¿de qué va la historia? Bueno, como buen novelista, Ney Antonio Salinas nos adentra y nos cuenta más de una historia, que de alguna manera van entrelazándose. Digamos que es una trama con distintos epicentros geográficos, como la capital de Chiapas. También se desarrolla en un lugar conocido, poco conocido tal vez por muchos de ustedes, que se llama Tiltepec, ¿no? De donde es oriundo el autor, que queda en el municipio de Jiquipilas, y también en algunas partes en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que es, bien se ha dicho, o no sé si algunos están de acuerdo, en que es la capital cultural de Chiapas. Y bueno, y antes de continuar, bueno, es una novela, ahorita vamos a hablar de su estructura. Bueno, ahí se dio algunas anotaciones que trataré, eso anticipo, trataré de explicar. Y bueno, porque como ustedes saben, cada lector tiene sus propias lecturas, sus propias interpretaciones, descifra los códigos a su manera. Y bueno, las historias que aquí se relatan en Venablos de Ira, los personajes están, bueno, lo que yo vi, los personajes están plagados de dolor, de furia, de mucha nostalgia, de pasión, ¿no? Y nombraré algunos de estos personajes. Por ejemplo, está Mario, está Orestes Alfaro, está Don Manuel Alfaro, que es una familia, ¿no? Es el papá con los hijos, de una cuestión ahí política, cultural. Está Alberto, que es el hijo, Alberto Alfaro. Está Laura, está el licenciado Delmiro Ortodoxo Ocaña. Ojo con este personaje oscuro, un personaje bastante oscuro. Está Praxides Ochoa, está Alejandro Ledesma, que es un ingeniero, y bueno, que van a ir apareciendo de una manera bastante puntual, ¿no? Esos nombres, si se los digo, obviamente ustedes no van a entender mucho, tienen que leer el libro para ver cómo se van conectando unos a otros. Y bueno, en esta novela los escenarios también son la política, el poder y a veces los intereses mezquinos que se van mezclando. Obviamente hay crimen acá en esta novela, en forma de un aparente atentado y en una desaparición, ¿no? Y hay un personaje, este personaje que último que mencioné, que es Ledesma, Alejandro Ledesma, que se vuelve una especie, como les decía, hay una desaparición ahí en la novela, y Alejandro Ledesma se vuelve una especie de investigador infiltrado en la vida del licenciado Delmiro. Y bueno, muy interesante porque no sé cómo va así como en especie de fragmentos, algunas partes del libro, ¿no? Que nos van contando las miradas, las visiones, las interiorizaciones de los personajes, cómo se va narrando todo. Es una novela compleja, ¿no? Una novela con una estructura, en el mejor de los términos, una estructura rota, ¿no? Que no es lineal, lo que es interesante, porque decía Roberto Bolaño que las novelas lineales se van a acabar, ¿no? Y lo que debe haber en las novelas es un juego, es un cruce de voces, cruce de pensamientos, cruce de tiempos, y bueno, es parte de lo que encontramos aquí en Venablos de Ira. Y además es una novela que te hace reflexionar muchas veces
cómo el pasado persigue a las personas. Aquí hay un pasado que persigue a las personas y también cómo el poder y la avaricia trastoca el espíritu de los personajes. Y esto obviamente puede llevar a cometer algunos delitos, ¿no? Eso ya se sabe bastante bien. Y bueno, como el título mismo lo indica, sí vemos aquí, o cuando menos yo percibí como lector, la ira en diversos niveles y ámbitos, y esta funge en ciertos momentos como centro gravitatorio en las emociones de los personajes. Es una especie de violenta nostalgia, una nostalgia irascible al recordar de dónde se viene, ¿no? En dónde se está ahora, ese pasado a veces injusto, porque es un retrato también de la sociedad mexicana, ¿no? En los estratos más bajos, ¿no? Eso es lo que hace también el autor, analiza y nos vislumbra un panorama que se vive hoy en día, que es el de la desigualdad, el de la pobreza, ¿no? El de la discriminación, donde los que tienen más acceso con el dinero, a los que no lo tienen, pues son menoscabados, son hechos menos. Bueno, mucho de esto se ve en esta novela que tiene casi o tiene poquito más de 180 páginas, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que yo fui observando. Es una novela que, digamos, no muy violenta en el sentido de que pasa muchos eventos violentos como tal, sino en la manera en cómo está escrita. Creo yo que en la manera o la violencia se percibe en la manera en cómo está escrita, en su narrativa. No sé si me explico, pero bueno, tienen que experimentarla para saber de lo que estoy hablando, porque es una especie de golpe que no te suelta, ¿no? Y esa violencia, esta ira, se percibe, pero más bien a nivel narrativo en la forma en que está contada. Eso es lo que yo percibo. Me puedo equivocar, el autor pues tal vez tenga otra intención, pues lo que yo vi, ¿no? Esa ira que tiene guardada cada uno de los personajes y que lo transmite, que lo exfolia, que lo hace vivencial, y muchas veces eso los mantiene perturbados y les lleva a tener una vida bastante desgraciada en algunos momentos, sin importar si tienen poder o dinero. Eso es también muy importante aquí recalcar. Desde luego no es imposible que yo abarque todo lo que se ve en esta novela, Venablos de Ira, pero bueno, aquí hay un poquito de todo que ustedes pueden ir encontrando. Hay también una especie de formación de los personajes, cómo se van construyendo en las diferentes manifestaciones de la ira. Es una novela que invito a leer, a experimentar. Tiene mucho que decir, obviamente, el autor de su pentalogía. Esta es la segunda. Tengo sus demás novelas que ya iré leyendo poco a poco y me daré el tiempo de irlas aquí reseñando, compartiéndolas, porque obviamente no me siento obligado a hacerlo, pero yo lo hago con gusto. Me gusta que deseo y disfruto mucho que autores chiapanecos, bueno, estén escribiendo bien, ¿no? Aclaro, buena literatura, que digan algo, que transmiten algo, que cuenten algo, y que busquen su propio camino. Bueno, eso es importante, que quiero recalcar, lejos de toda envidia. Y bueno, Venablos de Ira, de Ney Antonio Salinas, de Pinos Alados, si lo ven por ahí, o contacten al autor por Facebook, por Instagram. Él está como Ney Antonio Salinas. También tiene un canal de YouTube. Bueno, búsquenlo. Lo más importante, léanlo. Y bueno, como postdata, como una anécdota que me contaron, yo no estuve en ninguna de las presentaciones de este libro, pero me contaron, y ya saben cómo es este mundo de la cultura, que uno de los presentadores, en alguna ocasión, uno de los presentadores de este libro, pues dijo allí un comentario bastante fuera de lugar, que le llamó una novela poco ortodoxa, una novela compleja y no sé si diciéndola difícil, pero en el sentido, o denostándola más bien, ¿no? Y me lo contaron y me puse a pensar, bueno, creo que era un comentario innecesario. No se trata obviamente en todos los eventos de presentación de alabar a la novela, pero sí seguir cierto protocolo, ¿no? Invitar
a los autores, ¿no? Más bien a los lectores a que la lean. Y bueno, ahí creo que fue el comentario fuera de lugar. Qué bueno que yo no estuve, porque bueno, tal vez le hubiera dicho algo así como que tu opinión envidiosa creo que no era necesaria, y no sé si tu obra que nadie conoce, ¿no? Se sostenga por sí misma y tenga validez alguna. Pero bueno, ahí hay cada quien. Bueno, yo nada más invito a leer Venablos de Ira de Ney Antonio Salinas, publicado por Pinos Alados Editores, Ediciones. Si la ven por ahí, o comuníquense con el autor, vayan a leerla, es una novela muy interesante. Y otra cosa importante, siguiendo la anécdota, de que si es una novela poco ortodoxa, compleja, difícil, bueno, también como lectores nos deben exigir los libros, no debemos acostumbrarnos a libros fáciles, ¿no? Sencillos, que dices lo leo solo una tarde. También es válido, es importante también incluso para la salud mental, ¿no? O para el desarrollo cerebral. Lecturas complejas, difíciles, que te pongan a pensar, que digas, a ver, que te detengas un momento y digas, tengas que regresar y decir, a ver, cómo está su estructura, cómo está su nivel de complejidad narrativa, estructural, no ver más allá de una lectura sencilla de mero entretenimiento, ¿no? Y aquí no es una novela sencilla, eso yo lo digo, pero no en el mal sentido. Es una novela que te hará pensar, analizar, decir, a ver, ¿qué está pasando aquí? Porque hay mucho hay cruce de muchas cosas, no solo de voces, sino cruce de ideas, de anécdotas. Hay una, aparte del final, sin ser spoiler, hay un episodio bastante onírico, muy surrealista, ¿no? Y bueno, muchas cosas que el autor nos va plasmando aquí y nos invita a leer. Y bueno, como es mi gusto hacerlo también, los invito a leerlo. Venablos de Ira de Ney Antonio Salinas, si lo ven por ahí, o contacte del autor, como ya les dije, para leerlo. Gracias por ver el video, les dejo aquí los contactos, si no se me olvida, obviamente, del Facebook del autor, y también nuestros propios blogs de escritura creativa, donde hacemos nuestros pininos, dijera mi padre. Y bueno, gracias por ver el video. No se olviden de leer este libro y todos los que vamos aquí recomendando. Y otro postdata, otro paréntesis, ya iré contestando los mensajes que amablemente me escriben, pero la verdad a veces se me olvida y me gusta hacerlo con calma. Y bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por ver este canal. Ayúdanos a llegar a más lectores, de verdad te lo agradezco mucho. Si uno, dos o tres se unen, de verdad yo estoy muy contento con eso. Si este video tiene 10 visitas, 5, 100, no importa, yo lo hago con el único propósito de compartir lecturas, de hacer de este país tan conflictivo, tan envidioso, porque así lo es, no hay que engañarnos, tan violento, ¿no? Cambiar de mentalidad. No que leer te haga mejor persona, obviamente, pero sí la educación, ser más pensantes y reflexivos, quizás eso ayude mucho a nuestro país a cambiar de mentalidad, empezando con uno mismo, ¿no? Si uno cambia, uno solo cambia, este país cambia. Y bueno, como no es de políticas de libros, pónganse a leer. Hasta la próxima, adiós y felices lecturas. No seas envidioso.